El siguiente ejercicio es un ejercicio de equilibrio. Está relacionado con la sumatoria de fuerzas y nos dice que en la figura el peso W es de 60 newtons. Eso quiere decir que este bloque que está de este lado tiene 60 newtons. Nos pide calcular la tensión en la cuerda inclinada. La única cuerda inclinada pues es la cuerda que está aquí. Vamos a considerar que tenemos aquí estos dos puntos y esta es la tensión que queremos calcular. Además, nos pide calcular la magnitud de las fuerzas horizontales F1 y F2 que deben aplicarse para mantener el sistema en equilibrio en la forma indicada. El hecho de que el sistema esté en equilibrio nos dice que la sumatoria de las fuerzas debe de ser igual a cero, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Primero que nada, pues vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre que corresponden. Si nos situamos aquí en la parte de abajo, primero, pues vamos a tener el peso hacia abajo, la tensión vamos a llamarle T', hacia arriba y nada más. Entonces vamos a ponerle a esta T'. Si nos vamos a la segunda parte, está igual de abajo hacia arriba, vamos a ponerle diagramas de cuerpo libre. En la segunda parte, pues tendríamos la fuerza 2, aquí el punto donde sale nuestra cuerda, que hay un ángulo de 45 grados, de acuerdo a la figura. Tendríamos la fuerza 2 y aquí estaríamos considerando la tensión prima y aparte, como tenemos la tensión de esta cuerda que está inclinada, pues podríamos obtener su componente en X y su componente en Y. La tensión en X pues sería igual a la tensión multiplicada por el coseno del ángulo, que es de 45 grados, y la tensión en Y pues sería igual a la tensión por el seno del ángulo, que son los 45 grados. Nos pasamos al último punto, acá arriba, ya vamos aquí en este punto, y nos quedaría que tenemos la fuerza 1, luego tenemos acá la que está inclinada, la tensión. Igual, de la misma manera, si descomponemos nuestros componentes, pues tendríamos la tensión por el coseno del ángulo en el eje de las X, la tensión por el seno del ángulo en el eje de las Y. Tomando en cuenta esto, pues ahora sí nos podemos regresar a nuestras ecuaciones y plantear las ecuaciones de equilibrio. Para la sumatoria de las fuerzas en Y del primer diagrama de cuerpo libre, vamos a tener la tensión prima y el peso. Si es cierto, esta tensión de acá vamos a llamarle Tb', que es la que está sobre esta cuerda de arriba. Entonces tenemos la tensión prima más el peso. De aquí podemos despejar lo que viene siendo la tensión prima, y la tensión prima pues nos va a quedar igual al peso. El peso ya no lo da el problema y es de 60 newtons. Por lo tanto, T' pues va a ser igual a 60 newtons. Esa no es una tensión que nos pide el problema, pero la necesitamos para obtener las demás. Nos pasamos a lo que sigue y en esta segunda parte tenemos que la sumatoria de las fuerzas en Y, que debe de seguir siendo igual a 0 porque estamos en equilibrio, es igual a la componente Y de la tensión, que sería esta, menos T', la componente Y de la tensión menos T', ¿sale? Para eso, pues nos va a servir T', porque de aquí, pues vamos a poder despejar, ¿sí? Vamos a tener que la tensión en Y, que es la tensión por el seno de 45 grados, es igual a T'. Despejamos la tensión, que es la que queremos obtener, y nos queda que la tensión va a ser igual a T' sobre el seno de 45 grados. Sustituimos T', que lo obtuvimos en la parte anterior, que son 60 newtons, sobre seno de 45 grados.
El seno de 45 grados son 0.707. Entonces 60 entre 0.707 nos queda una tensión de 84.86 newtons. Esta es la primera tensión que nos pide el problema. Ahora sí, esta es la tensión que nos pide, que es la que tiene la cuerda inclinada. Tensión igual a 84.86 newtons. En el inciso B nos pide calcular la magnitud de las fuerzas horizontales F1 y F2 que deben aplicarse para mantener el sistema en equilibrio en la forma indicada. Entonces vamos a hacer por aquí un poco de espacio. Para poder calcular justamente esas fuerzas. Antes de empezar a calcularlas hay que ponerle atención al diagrama. La fuerza 1 está dirigida hacia la izquierda de forma horizontal. La fuerza 2 está dirigida hacia la derecha de forma horizontal. ¿Sí? Entonces, esas fuerzas pues deben de equilibrarse entre sí para que el objeto esté en equilibrio. Por lo tanto, ambas fuerzas van a ser iguales en magnitud, en dirección, y lo único que van a tener es un sentido contrario. Una positiva que va hacia la derecha, una negativa que va hacia la izquierda. Bueno, vamos a anotar aquí el dato que ya habíamos calculado. La tensión era igual a 84.86 newtons y nos vamos a pasar a la continuación para calcular la fuerza 2. Utilizando el mismo diagrama, nos va a quedar que la sumatoria de las fuerzas en X debe de ser igual a 0. Si le ponemos atención a las fuerzas que tenemos en X, pues tenemos la fuerza 2 y la componente X de la tensión. Entonces tendríamos la fuerza 2 que va hacia la derecha, por lo tanto es positiva, menos la componente X de la tensión. El menos es porque la tensión en X, en ese caso, pues va hacia la izquierda. Esto debe de ser igual a 0. Podemos despejar la tensión en X y va a ser igual a la fuerza 2. Y luego la tensión en X pues es igual a la tensión por el coseno de 45 grados. Entonces la tensión por el coseno de 45 grados debe de ser igual a la fuerza 2. ¿Cuál tensión? Pues la tensión que ya tenemos. Sustituimos y nos queda 84.86 newtons por el coseno de 45 grados. El coseno de 45 grados otra vez vuelve a ser 0.707. Lo multiplicamos por 84.86 y nos quedan 60 newtons. ¿Vale? Esta es la fuerza 2. Como ya dijimos que la fuerza 1 es igual en magnitud y en dirección, pero va en sentido contrario porque de acuerdo al diagrama va hacia la izquierda, pues la fuerza 1 sería igual a menos 60 newtons. De esta manera tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2 que son iguales pero de sentido contrario y la tensión sobre la cuerda inclinada. Y con estas fuerzas aplicadas, pues garantizamos que el sistema se encuentre en equilibrio de acuerdo a la figura.